Es sin duda alguna que este momento histórico que está viviendo Venezuela está enmarcado bajo una concepción de la lucha, no solo de clases, sino también de ideas, de concepciones, de vida, de proyectos. Y es por eso importantísimo que el pueblo venezolano, nosotros como pueblo, estemos conscientes de la realidad que estamos viviendo en este momento histórico. Se ha definido como un campo de batalla, y así es, porque en este campo de batalla se está enfrentando la oligarquía y el imperialismo en contra de la revolución bolivariana de Venezuela. El imperio en contra del pueblo, o como se ha dicho en el argot popular, el diablo contra Florentino. Debido a esto, hemos tratado de globalizar en unas pequeñas ideas acerca de lo que vendría a ser el proceso de intervencionismo norteamericano y cómo esto, a su vez, debe ser entendido por el pueblo venezolano para que se debata en lo que el presidente ha denominado el gran debate de las ideas. La intención de esta pequeña conferencia es simplemente visualizarles a ustedes algunos conceptos acerca de lo que viene a ser el nuevo orden mundial bajo el imperio de lo que se ha denominado el nuevo imperio norteamericano. En primera instancia, debemos entender al nuevo orden mundial como la política oficial que orienta la visión de política exterior que está gobernado actualmente bajo la visión del gobierno del señor Bush, pero también que anteriormente se ha mantenido. Con esto simplemente lo que se pretende es consolidar los mercados abiertos para la política norteamericana y la imposición de una línea de poder que esté enmarcada bajo el yugo del poderío norteamericano, es decir, bajo la cruzada de la democracia, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico o bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, se impone una política de Estado que básicamente gira en torno a manejar una línea de acción de que los pueblos que Estados Unidos escoge funcionen en relación a lo que la política norteamericana desea. Digamos entonces que esta dominación imperial se puede manejar en cuatro grandes aspectos. El económico, bajo los conceptos de globalización y el ALCA, y dentro de ellos los recursos más utilizados institucionales son el Fondo Monetario Internacional, el ALCA de por sí, el Banco Mundial, el G7 y eminentemente el dólar como moneda. Dentro del concepto económico conseguiremos entonces el ya famoso neoliberalismo. El segundo aspecto es el aspecto político-militar, que gira en torno a la imposición de políticas de acción guerreristas en concepciones o planes denominados el Plan Puebla-Panamá, que está ubicado en la zona de Centroamérica, y el famoso Plan Colombia, que gira en torno a la parte sudamericana. Todo esto con la finalidad de poner a través de la guerra y de la política de Estado una visión de país distinto a los países conquistados. Y finalmente una visión cultural que posteriormente analizaremos, que es producto de la alienación y el uso de los medios de comunicación y propaganda como políticas de imposición cultural. Todo esto simplemente lo podemos resumir en que en más de 300 años esto es una visión de la burguesía y su crecimiento. En el siglo XIX se hablaba de colonialismo, en el siglo XX hablábamos de imperialismo y actualmente estamos hablando de globalización en el siglo XXI. Y esto, revisándolo en forma bien detallada, algunos discursos de los gobernantes norteamericanos, es muy común oír que toda aquella ideología que sea extraña a la política norteamericana puede ocasionar que el gobierno dé una respuesta contundente basada en los principios de defensa preventiva. Es decir, todo aquello que sea contrario a la línea política del gobierno norteamericano será considerado una ideología extraña y será totalmente execrada de la política latinoamericana. Analizando brevemente los conceptos, partiríamos del concepto de globalización y neoliberalismo. Básicamente la globalización consiste en una economía de mercado controlada por un total de 500 transnacionales, de las cuales el 87% pertenecen al grupo de los 7. Y podemos resumir de la siguiente manera. De este 87%, 151 son norteamericanas, 149 japonesas, 149 alemanas, 40 pertenecen al orden británico, 11 alemanas, 5 canadienses, 2 brasileñas, 2 mexicanas e increíblemente una venezolana que por supuesto es PDVSA, que en este momento y gracias a este proceso político le pertenece al pueblo venezolano. El neoliberalismo, dentro del concepto de globalización, viene a ser un instrumento que Fidel Castro denominó como un modelo económico que se transformó en una ofensiva contra todas las conquistas
todos los logros que había obtenido la base obrera y popular durante la mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que sí pretende este concepto neoliberal? Básicamente la desaparición del Estado Nacional, es decir, los estados desaparecen para manejarse a través del proceso de privatización. En segundo lugar, se elimina todo tipo de medidas de proteccionismo o subsidios a los productos básicos, afectando esto eminentemente a los pueblos más necesitados. Se consolida el poder norteamericano a través de las transnacionales y por encima de todo, que quizá lo más denigrante del neoliberalismo, se pretende conseguir mano de obra barata y materia prima barata. Por consiguiente, los grandes países se enriquecen más y los pueblos explotados se empobrecen más todavía. Desde el punto de vista político-militar, vamos a tratar de entender muy brevemente los conceptos de lo que viene a ser el Plan Colombia y el Plan Puebla de Panamá. La única diferencia que existe entre ellos viene a ser territorial. El Plan Puebla se maneja en base a la parte centroamericana y el Plan Colombia, que está en pleno apogeo actualmente, se maneja hacia la parte sudamericana. ¿Qué es en sí el Plan Colombia? El Plan Colombia básicamente es una variante, e insisto en esto, una variante terrorista que utiliza el capitalismo norteamericano para destruir los movimientos latinoamericanos que aspiran a ser libres o que de una manera u otra enfrentan al modelo económico imperial. Tiene un costo aproximado de 7.500 millones de dólares, de los cuales 4.500 millones tendrán que ser pagados por el propio pueblo de Colombia, a través de la privatización, a través de impuestos, a través de la pérdida de derechos, etc. Y la otra parte la aportará a Estados Unidos, no solamente en dinero, sino también en armamento y ejércitos. Podemos resumir entonces que el Plan Colombia persigue como principal objetivo la destrucción total de los actores sociales que se opongan al nuevo proyecto económico y especialmente a través de esa destrucción apropiarse de la cuenca amazónica, la cual explicaremos posteriormente. Bajo el concepto imperialista, los recursos que utiliza el Plan Colombia lo podemos resumir en los diferentes entes y movimientos paramilitares que se consolidan. Llámenlos escuadrones de la muerte, llámenlo narcotráfico, llámenlo paramilitarismo o inclusive la nueva modalidad que se denominan constructores civiles, que son simplemente soldados mercenarios que a un costo bien elevado de dinero que protegen a gobiernos y protegen políticas de Estado. Si ustedes se ponen a visualizar, en un tiempo posterior, actualmente en Irak, de cada 10 soldados que están en este país, uno es un mercenario, que tiene un costo aproximado de 500 a 1.000 dólares diarios y que mantiene la estabilidad política a punta de armas. La visión real para poder golpear este modelo colonizador a través del Plan Colombia a los movimientos sociales, lo podemos comparar con un discurso que el presidente dio en fechas recientes, en donde decía que tomando las ideas de Mao Zedong, el guerrillero venía a ser un pez y el pueblo era el agua, donde el guerrillero se desplazaba. Es decir, que lo más importante para el guerrillero era moverse entre la población como pez en el agua. La política del Plan Colombia tiene un principio básico que viene a decir lo siguiente: para combatir la guerrilla hay que quitarle el agua. Es decir, en pocas palabras, para combatir la guerrilla hay que eliminarle la base social. Y eso lo podemos ver a través de grandes ejemplos muy comunes actualmente. El desplazamiento de países, de estados completos, el desplazamiento de indígenas, las masacres, el terrorismo, que originan que estos territorios que queden totalmente desolados quedan a la disposición del narcotráfico y de los grandes terratenientes. Desde el punto de vista entonces militar, podemos decir que Estados Unidos, a través de Plan Colombia o Plan Puebla, y a través de una concepción que ellos denominan la lucha, la cruzada democrática en contra del narcotráfico y el terrorismo, han logrado imponer la bicoca de 400.000 millones de dólares en gasto en armamento militar, tiene el gobierno norteamericano al año. Es el gasto militar más grande de toda la humanidad. Y aparte de eso suman 40.000 millones de dólares adicionales con la finalidad de financiar sabotajes, de financiar espionaje y de una nueva modalidad muy conocida en Venezuela, que es el financiamiento a grupos opositores a aquellos gobiernos que Estados Unidos no apoya o no comparte. El tercer gran elemento dentro de la política del nuevo orden mundial viene a ser la concepción cultural.
Es una política de explotación no solamente armamentística, no solamente económica, la más peligrosa de todas es la cultural. Y para ello eminentemente están utilizando a los denominados medios de comunicación, que a partir de este momento el pueblo venezolano debería llamarlas empresas de divulgación y propaganda, que básicamente cumplen una única función, que hacer que el pueblo vea lo que ellos quieren que el pueblo vea en sí, es decir, la verdad de ellos. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad básicamente se resume en pocas palabras en un consumismo, lo que mientras más busco y más tenga valgo más, una pérdida de la identidad nacional, una búsqueda de estereotipos, es decir, de modelos que de una manera u otra nos muestran una visión de país distinta a la nuestra, en donde de repente vestirse con alpargatas es una raya, de repente no tener la ropa de moda entonces es desprestigio social. Y esa cultura que nos va quitando poco a poco a nuestras propias raíces, eminentemente es peor que una explotación de tipo armamentista o económica. Y eso lo podemos ver en las telenovelas en Venezuela, donde la joven venezolana para poder ser feliz tiene que salir embarazada, casarse de blanco, sufrir mucho por un hombre y finalmente entonces su gran felicidad es cuando este hombre con mucho dinero, con mucho poder, la perdona y la lleva. Es decir, que para ser feliz en la vida se tiene que pasar de pobre a rico, se tiene que casarse por iglesia, etc. Siendo esto una visión de sociedad totalmente ajena a la que estamos viviendo. Esta política de Estado, evidentemente imperialista, ha contribuido a la deformación del país. Bajo este concepto, entonces, ¿por qué Estados Unidos ahora se ha desenmascarado y nos ha querido presentar un modelo distinto? Ya no solamente solapado en la visión económica y política, sino que ya la ha impuesto a través de lo que hemos denominado una supremacía militar. ¿Por qué lo hace? Básicamente la invasión cultural, política, económica y militar a los países se resume básicamente, en primer lugar, al aspecto económico. Podemos decir que todo partiría del petróleo. Siendo la energía que más se necesitará en el mundo, por lo menos hasta el año 2060, entonces el petróleo viene a ser uno de los grandes motivos que origina cualquier tipo de intervencionismo norteamericano en cualquier parte del mundo. Podemos tomar un ejemplo del petróleo y sus derivados, que una de las causas que origina la invasión a Afganistán y la destrucción de este pueblo, tomando como excusa una política de defensa preventiva, se originó básicamente porque en este país se va a pasar el gasoducto más importante de toda Europa y de toda Asia. Es decir, que sin la aprobación del gobierno de Afganistán, en esos países no recibirían el gas. Ahora actualmente un gobierno nuevo, bajo el control norteamericano, están ya construyendo el sistema de gasoducto más importante de Europa y Asia. Es decir, quien controla el petróleo en Europa y Asia controla el poder económico. En segunda instancia, entonces, podríamos tomar en cuenta que la invasión a Irak giró en torno básicamente entonces a buscar al país con la mayor reserva petrolera del mundo y que en este momento, cuando los precios del petróleo se habían disparado, una de las propuestas del nuevo gobierno, democráticamente impuesto por la bota norteamericana, se ha planteado el reto de bajar los precios del petróleo. Es decir, quien controla el petróleo del Medio Oriente, eminentemente controla la economía mundial. No se sorprendan ustedes que en un futuro nos consigamos entonces que Irán es un país peligroso, que Kuwait se ha portado muy mal, todo en función de la economía petrolera. Y entonces volvemos a preguntarnos nosotros los venezolanos, ¿por qué Venezuela? Y Venezuela básicamente porque Venezuela tiene de todo. Nosotros los venezolanos nos hemos sentido orgullosos de lo que tenemos como país. En primer lugar, Venezuela es un país rico en materia prima. Y cuando hablamos de materia prima estamos incluyendo al petróleo, al hierro, estamos incluyendo las reservas forestales, etc. Y en segundo lugar porque Venezuela, en este momento, a pesar de tener una materia prima y está tan cerca de Estados Unidos, se ha transformado para el pueblo, para el gobierno, un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo ha originado que en otros países de Sudamérica se están originando movimientos de concepción social que hablan de democracia participativa, que hablan de democracia protagónica y por consiguiente eso es un concepto que para el cuerpo norteamericano es totalmente peligroso. Pero yéndonos a la parte económica, podemos decirle que Venezuela, junto con Brasil, Colombia, están en este momento en frontera de lo que se ha denominado el poder económico más importante del mundo para los próximos 100 años, que es la Amazonia.
La cuenca amazónica. ¿Por qué es tan importante la cuenca amazónica? Porque les dije hace rato que la visión real del Plan Colombia fuera destruir a los movimientos políticos armados y demócratas de Sudamérica, está girando en torno a la Amazonia. La Amazonia, junto con el casco polar, tiene la mayor reserva de agua dulce de la humanidad. Y acuérdense de esta visión, el mundo en los próximos 100 años tendrá guerra en este momento por petróleo, pero en el futuro será por agua dulce. En el concepto de la Amazonia vamos a conseguir entonces también a la mayor reserva forestal de biodiversidad del mundo y comprende aproximadamente el 45% de los pulmones, es decir, de la zona verde de la humanidad. Perder la Amazonia sería perder casi 50% de los pulmones, el oxígeno del mundo. Pero evidentemente entonces aquí vamos a conseguir petróleo, áreas forestales, ubicación geográfica, y todo esto Estados Unidos está bajo ese objetivo. Por consiguiente, la supremacía militar es de una manera u otra apropiarse de lo que evidentemente le van a garantizar materia prima. Los países de Asia, los países del Medio Oriente y por supuesto un país tan importante como Venezuela. Ahora, ¿cómo vemos en Venezuela el intervencionismo? El intervencionismo en Venezuela se ve antes de una manera bien detallada. Quizás hace algunos años no lo veíamos, pero como se ha originado un enfrentamiento abierto entre el concepto revolucionario bolivariano y el concepto capitalista imperialista, nosotros podemos actualmente ver a través de ejemplos muy clásicos donde los norteamericanos han metido la mano. En primer lugar, el Plan Colombia. Ya es muy común para nosotros oír y hablar del Plan Colombia, inclusive de hablar de tanques en la frontera con Zulia, y evidentemente la presencia de los grandes paramilitares. No nos puede sorprender entonces que los paramilitares aparezcan en la ciudad de Caracas y en otras partes del país, el sicariato a través de paramilitares, porque de una manera u otra estos son organizaciones financiadas y apoyadas por Norteamérica. Pero también lo vimos el 11 de abril, cuando la más alta visión de fascismo que había en Venezuela eliminó todos los poderes públicos y a través de los usos de los medios trataron por menos de 24 horas de imponer un modelo político distinto al que tenía Venezuela. Posteriormente lo vimos a través del paro petrolero y vimos cómo empresas privadas fueron capaces de cerrar durante más de 3 meses tratando de quebrar la economía venezolana. ¿Quién lo financió? ¿Quién les logró mantener su propia estabilidad? Porque los que quebraron fueron las clases medias. La gente que perdió su empleo fueron los pobres. Evidentemente las clases ricas financiadas por el gobierno norteamericano no se vieron afectadas. También lo vimos en la famosa guarimba. Vimos cómo jóvenes de la zona de oriente del país fueron traídos a tomar las calles del este de Caracas e imponer a través del terror y el uso de los medios una política agresiva de imposición para a través de la violencia tratar de generar más violencia a través de los organismos públicos y a través de las sociedades que defienden al gobierno bolivariano. Pero yo creo que por encima de todo lo hemos visto aquí, en el terrorismo mediático. De una manera descarada, los canales transnacionales, estas empresas de comunicación y divulgación, tales como Venevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión y actualmente el Nacional, el Universal, El Mundo y otros periódicos más, a través de una línea nacional también, CNN, se han tratado de imponernos una cultura mediática de explotación. Si todo esto el gobierno lo enfrenta o el pueblo venezolano lo enfrenta, entonces aparece el gobierno norteamericano amenazándonos con la famosa Carta Interamericana de la OEA. Es decir, no toques la gente porque si tú lo violas es democracia. Pero cuando esto atentó contra la mayor parte de la población, eran simplemente expresiones populares de un pueblo resentido. Todo esto, señores, se ve a través del financiamiento de los grupos golpistas en este país. Seguidamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer frente a esta realidad que tenemos nosotros como país? Eminentemente la respuesta no puede ser solamente del gobierno, la respuesta tiene que ser popular. Y esta respuesta siempre ha estado. No podemos decir que la lucha contra el imperio en la colonia, en la guerra independentista, la lucha contra los intentos de explotación de nuestros pueblos y la lucha ahora contra el imperio neocolonialista ha sido un suceso de estos últimos años. No. Yo creo que el primer ejemplo de soberanía, independencia y libertad lo vivimos con las resistencias indígenas de hace muchos años, cuando Huancaipuro entregó su vida para defender esta patria y llamó a estos invasores a luchar y a enfrentarse contra ellos en defensa de su propio país.
Lo vivimos con Bolívar, ejemplo y libertador de todas las naciones americanas a través de la lucha de la guerra de independencia. Pero también lo vivimos el 27 y 28 de abril, cuando el pueblo explotó frente a las políticas neoliberales y exigió un respeto a sus propios valores como seres humanos. Lo vivimos el 4 de febrero, cuando los militares que creen en este país fueron capaces de sublevarse. Pero yo creo que por encima de todo lo vimos en el siglo XX con el proceso constituyente, cuando el pueblo venezolano, dando el ejemplo a la humanidad, al mundo entero, se dio su propia constitución en base a sus propios criterios. Y lo vimos también el 13 de abril, cuando el pueblo venezolano, defendiendo su proceso político, defendiendo su presidente, salió a la calle a derrocar a un gobierno fascista, ejemplo del modelo imperial norteamericano. Por eso este pensamiento es importante. Toda esta lucha política que hemos vivido en los últimos años refleja lo siguiente. Gabaldón decía: somos la vida y la alegría, en permanente lucha contra la tristeza y la muerte. Ellos siguen representando la muerte y la tristeza. Nosotros como país y pueblo bolivariano seguimos representando la vida y la alegría. Por eso es importante que por encima de todo, para poder llegar a la batalla de Santinés, para poder iniciar esta gran batalla de Santinés, partamos de las raíces culturales nuestras, de nuestra propia idiosincrasia, de lo que los pensadores llaman la resistencia cultural. Hay un pensamiento de Francisco Ferrer que quise traer para ustedes, donde dice que somos los latinoamericanos. Y quisiera permitirme el derecho de leérselo. Somos una raza inmortal que ha vencido con ríos de sangre a 4 imperios de dolor en 500 años de martirio. Somos el pueblo elegido por los dioses para sembrar el viento con soles de esperanza. Somos el mestizaje más bello del planeta y el caos perfecto de la creación universal. Nada ni nadie nos hará cambiar nuestro destino. Esa inmensa canción de libertad sin países en una sabana continental de montañas guerreras. Nada ni nadie nos hará cambiar nuestro destino de diamante. Esa infinita canción de libertad sin fronteras a través de una América de montañas guerreras inmortales. Por eso, en este momento histórico que estamos viviendo, el pueblo tiene que ser mucho más soberano. Y para eso debe decirle no al intervencionismo. Y debe ratificarle a todos aquellos que quieren vender nuestra patria que ellos, a pesar de su esfuerzo en esta batalla de Santinés, el pueblo le dirá el 15 de agosto que no volverá. Finalmente, creo que hay 3 grandes respuestas para que ustedes, como unidad de batallas electorales, o como patrullas electorales, o como comando Maizando, como pueblo venezolano, puedan defender la idiosincrasia del pueblo frente al intervencionismo imperialista. El primero de ellos es nuestro libro azul, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si ustedes revisan, tomando algunos ejemplos, quisimos resaltar el artículo número 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Este artículo responde qué hacer frente al intervencionismo. Y el artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos como visión y como país. Esa sería nuestra respuesta constitucional. Como concepto de pueblo, como concepto latinoamericanista, en estas grandes manifestaciones que hemos hecho y seguiremos haciendo en defensa del proyecto bolivariano, no solo de Venezuela, sino de América, podríamos tomar las palabras que dijo nuestro gran poeta latinoamericano, Pablo Neruda. Cuando se le planteó a él el peligro de un intervencionismo o que los yanquis pisaran tierra americana, y dijo: pero si armas tus huestes, Norteamérica, para destruir esa frontera pura y llevar el Materife de Chicago a gobernar la música y el orden que amamos, saldremos de las piedras y del aire para morderte, saldremos de la última ventana para volcarte fuego, saldremos de las olas más profundas para clavarte con espinas, saldremos del surco para que la semilla golpee como un puño colombiano, saldremos para negarte el pan y el agua, saldremos para quemarte en el infierno. Esa es la respuesta que un pueblo debe darle al intento de intervencionismo y de explotación que el capitalismo imperial, a través de los lacayos que viven aquí, nos quieren imponer a los venezolanos. Y finalmente, para dejarlo como una reflexión,
Creo que la mejor respuesta que el pueblo venezolano le puede dar a aquellos que sueñan con que los norteamericanos gobiernen este país, aquellos que sueñan que el 15 de agosto se derrumbará el sueño bolivariano, aquellos que creen que la bota norteña pisará nuestro país, la mejor respuesta la dio nuestro comandante en jefe, el presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, el 29 de febrero del año 2004, que a través de su reflexión creo que es la respuesta más contundente que el pueblo venezolano le va a dar al intento de intervencionismo latinoamericano.